Bienvenidos de nuevo, qué gusto verte por aquí. Vamos a comenzar con esta clase número 3 de mal viajes y en esta clase vamos a ver las variables sobre tu entorno actual y sobre tu persona. En la clase pasada vimos la de escenario y la de quién te contiene, que son esferas que pueden influir de alguna manera que se vaya creando esta posibilidad de un mal viaje. Y esta vez vamos a desglosar lo que tiene que ver con tu linda persona y con el entorno que estás viviendo, la situación actual en estos momentos de tu vida. Vamos a empezar primero con posibles detonantes que pueden favorecer un mal viaje asociados a tu salud física en este momento. Entonces, 16 puntos que por favor, si vas a hacer una toma de psicodélicos, tienes que considerar que la persona que te va a contener sepa estas cosas de ti. Una, si tienes una condición psiquiátrica diagnosticada, no eres candidato para hacer una toma psicodélica, terapéuticamente hablando. Si tienes tendencia a ataques epilépticos, tampoco. Si eres border o tienes fobias o manías, tampoco es ideal. Si eres claustrofóbico, tienes que considerar muy bien y tú saber cómo va a estar el entorno donde vas a hacer tu sesión. Si sufres de ataques de ansiedad, tienes que avisar y obviamente la persona que te contendría, bueno, tendría que hacer una exploración muchísimo más detallada de los detalles de cada cuánto te dan, hace cuánto que no te dan, si te tomas algo o no, ese tipo de detalles. Si tienes algún trastorno obsesivo compulsivo, si has querido suicidarte alguna vez, es importante saberlo. Si has tenido un cuadro depresivo reciente o lo tienes recurrentemente, también es importante que avises. Si tomas pastillas psiquiátricas para dormir, esto porque hoy día está como más de moda, no sé por qué, pero conozco muchas personas que aunque no tienes temas de ansiedad ni tienes una condición psiquiátrica, utilizan medicinas psiquiátricas para conciliar el sueño. Y esto es importante saberlo porque ese tipo de medicinas inhiben receptores en tu sistema nervioso a través de los cuales también actúan las plantas de poder y entonces, bueno, eso es un factor que luego tiende a ser un problema en el tema de las dosis. Si te sueles desmayar es importante saberlo. Si sufres de hipotensión o hipertensión también. Si tienes diabetes o hipoglucemia. Si tienes psoriasis, dermatitis o alguna afección de la piel. Si tienes alguna alergia, esto ya lo vimos en escenario, es importante saber, sobre todo por el entorno donde vayas a hacerlo. Adicciones o consumos recurrentes de pastillas psicodélicas o plantas, es importante saber cuando vas a hacer una toma, hace cuánto fue la última vez que lo hiciste, porque ahorita sí es más recurrente ver personas que prácticamente cada fin de semana, cada 15 días, están haciendo una hipersensibilización de su sistema nervioso y eso, con el paso del tiempo, claro que tiene letras chiquitas que tú tienes que empezar a entender que van a afectar en la manera como te comportas y cómo percibes el mundo. Si tienes alguna adicción o consumo recurrente al alcohol, también es importante saberlo. Todas estas cosas, cuando no las dices, pueden ser un factor que mezclado con otros factores te pueda detonar en una escena muy poco agradable. Por eso las vamos a mencionar aquí y que lo tengas tú muy claro. Ahora, factores asociados a un tema un poco más psicológico de tu persona, memorias de trauma activas. Es decir, escenas violentas vividas que te hayan afectado a ti o a alguien que amas y que siguen limitándote la vida. Es decir, que tienes temores activos asociados a eso que pasó y puede ser algo que pasó hace unos meses, hace unas semanas o puede ser algo que pasó en tu familia hace muchos años, pero que tú no has podido superar del todo ciertas cosas y entonces en un mal momento podrías quedarte ciclado en la energía asociada a esos temores y eso en un tema de toma de psicodélico es una nata que te atrapa en la mente y es muy difícil de salir de ahí. No necesariamente es que vayas a revivir todas tus escenas traumáticas así al pie de la letra, no necesariamente, pero tienes que entender que hay ciertos factores que voy a explicar más adelante en otra clase, que son de corte menos físico, de un término más energético,
que están anclados a esta explicación, porque puedes ver y puedes sentir y puedes experimentar la energía, el componente activo asociado a ciertas escenas de violencia. Luego, si tienes algún abuso físico, si sufriste abuso físico, puede ser que llegas a entrar en shock y que no alcances a procesar esa emoción, justo porque la mente está viendo la densidad asociada al acto violento. Otra vez, no tiene que ver necesariamente con la escena, sino con la violencia ejercida por un tercero hacia ti. Eso pasa en las sesiones de plantas. En los casos muy particulares de abuso físico, pueden ser un detonante. No significa que porque hayas vivido eso vas a terminar en un mal viaje, para nada. Pero si no está bien trabajado, si tú no lo avisas, si no es bueno el contexto y si te dan una dosis no adecuada, este tipo de temas sí te puede llevar a un estado en donde te rebase la situación y eso sí puede terminar siendo un mal viaje. Excesos de pensamiento mágico en tu forma de ver la vida. Te lo voy a explicar un poquito. Una parte de tu psique toma este tipo de pensamiento como un mecanismo de defensa y te infantiliza. Y es una parte de ti que teme tomar los temas de frente o que le da miedo asumir responsabilidad ante las situaciones que vas viviendo. Esto pasa desde muy temprana edad, o sea, el pensamiento mágico lo desarrollas entre los 2 y los 7 años de vida. Pero hay muchos adultos que se quedan utilizando este pensamiento como un mecanismo que les protege para no sentir tanto o para no responsabilizarte. Entonces, un ejemplo muy claro que es la tendencia a atribuirle causas a entidades que se perciben como superiores a ti, y en un caso de mal viaje se escucha como esto. Tuve mal viaje porque la energía del lugar estaba súper sucia, pero tú no eres capaz de asumir que omitiste datos o que tomaste una toma más alta de la que eras capaz de procesar o que estás picando a la escena de manera mental y de manera energética de quiero más verdad y te pones en un plan muy intenso aunque no lo verbalices y eso no lo reconozcas. Te lo voy a explicar más adelante, pero este tema de sentirte engrandecido cuando estás en una toma psicodélica tiene sus consecuencias porque si es desde un formato muy terapéutico, ahí vas a ir a aprender. Y si te pones en ese plan, te van a bajar de la silla de una manera tal vez muy intensa y eso puede detonar en un mal viaje. Ahora, historial de codependencia. Si tienes una tendencia a depender de otros emocionalmente o mentalmente, te pones en peligro. No te das cuenta, esto es muy inconsciente, pero es un peligro inminente si vas a estar expuesto ante alguien que tenga enfermedad de ego, que esté en una posición de contenerte, que hoy día pasa mucho, ¿no? Personas que han tomado tomas, que la medicina, o sea, las plantas les dicen ya eres un sanador, tuvieron 3 sesiones de planta fuerte y deciden empezar a dar las plantas a otras personas, pero con un negro muy crecido, sin preparación. Y cuando tú eres una persona fácil de chorear, fácil de manipular, que tienes un tema de autoestima en donde no te priorizas a ti, no te das valor a ti y entonces todo lo que el otro te diga es como la ley o más importante, en un escenario psicodélico te pones en peligro psicológico y no te vas a dar cuenta hasta mucho tiempo después. Pero también esto puede ser que la planta te lo muestre cuando tú estés dentro de la toma. Te avisa del peligro y te va a estar mostrando imágenes que no vas a entender porque no tienen que ver contigo. Y esos estados de confusión son los que te llevan después a que detones en un mal viaje. ¿Ok? Sé que estos datos tal vez no los has escuchado antes, por eso me gusta dejarte aquí las cosas por escrito para que lo vuelvas a leer y que con toda confianza, si tienes alguna duda porque ya has estado ahí, que me mandes un mensaje directo y me hagas preguntas mucho más concretas y eso, bueno, ya se puede ir trabajando mucho más específico a tu caso, pero es importante que eso lo tengas en cuenta. Ahora, tu entorno, lo que está pasando alrededor de ti son posibles detonantes.
Si estás en un momento, viviendo un contexto en donde estás siendo violentada o violentado psicológicamente o físicamente, o si un ser muy querido lo está viviendo y tú no puedes hacer nada al respecto, esas emociones atoradas van a brotar en una dosis alta y pueden detonar memorias de estas escenas violencias o las emociones que estás viviendo tú muy reprimidas van a salir ahí y eso es un factor que puede detonar después, si se junta con otras variables, en un mal viaje. Si tienes un familiar cercano en una situación problemática y tú eres parte del problema o de la solución, esos conflictos van a brotar en una dosis alta. Ejemplos, tienes un pariente hospitalizado, se está debatiendo entre la vida y la muerte, tienes que estar ahí, tú vas a procesar esos temas, pero estás lleno de emociones encontradas, enojos, frustraciones, dolor, tristeza, o tienes una deuda muy grande que pagar y estás súper estresado con eso, o te hicieron un fraude o alguien de tu familia y están tratando entre todos de resolver eso. Cuando hay altos niveles de estrés con emociones reprimidas y eso ya antes de que tú hagas la toma te está rebasando, cuando hagas la toma se va a liberar esa emoción de manera muy natural y si se juntan otros factores de los que ya hemos hablado, pueden ser un factor detonante si tú no has hecho un trabajo previo de descargar un poco tu interior para que no estés tan cargado al momento de una toma tan intensa. Os estoy hablando de dosis altas. Otra, muertes recientes de gente querida. La etapa de duelo en la que estés se va a exponenciar en una toma de dosis alta. Si estuviste o no en la escena, si fue un accidente, si fue muerte natural, esas memorias van a ser parte de lo que vas a estar tratando de liberar y depende mucho que tanto las hayas trabajado antes de que hagas una sesión de este tipo. Lo recomendable es que normalmente en temas que sean muy importantes para ti o muy intensos, lo ideal es que no empieces tu camino de resolverte a través de plantas psicodélicas. No es recomendable, lo mejor es que tomes terapias psicológicas de otra índole que te ayuden primero a liberar esa tensión excesiva, esa carga emocional excesiva y ya después más adelante podrías considerar la posibilidad de hacer algo diferente para entender las cosas más allá. Pero en el paso 1 te expones mucho a que te rebasen las situaciones. Otra, antecedentes de violencia de tus padres, parejas, hijos o gente emocionalmente cercana a ti. Tal vez tú no estás consciente de ello, solo sabes historias al respecto, pero puede ser posible que vengan a tu mente imágenes donde reconozcas a algún familiar o cercano en escenas de violencia y es muy común que eso te sorprenda a tal grado que entres en estado de shock que te puede llevar a detonar un mal viaje. Cuando tú estás en una toma alta de psicodélicos, tienes la posibilidad de entender mucho más allá de lo racional lo que ha pasado en tu familia en diferentes generaciones. Y eso se muestra a través de tus sentidos, puede ser generalmente es en imágenes o en sensaciones muy claras, en donde sabes que alguno de tus familiares estuvo en una escena violenta o estuvo en una escena muy dolorosa. Eso no significa que lo que estás viendo sea exactamente como le pasó a esa persona, no, para nada. Esos son también problemas de interpretación que pasan mucho en el tema de las dosis. Pero lo que sí es una realidad es que se te muestra que hubo en tu historia, en tu energía familiar, en tu constelación familiar, hay ciertos patrones que se van repitiendo comportamentales, que están sustentados también en cosas más sutiles, más energéticas, que se vienen reproduciendo durante varias generaciones y eres capaz de percibir y entender de manera más clara esas cosas cuando traes plantas encima. Pero si no lo sabes interpretar y si es la primera vez que te enteras de esas cosas, pues claro que te provocan un shock y claro que entras en un proceso
que si no eres bien dirigido o si estás rebasado por alguna otra circunstancia, puede detonar en un mal viaje. No es que eso sea un mal viaje per se, pero sí puede ser un componente súper alto a que te pase porque tú no logras procesar esa información en el momento, entras en un estado de miedo, de terror, de sorpresa, de conmoción y se hace una maraña tremenda y si no tienes nadie que te saque de ahí, entonces sí, eso se vuelve un mal viaje. Otra, antecedentes psiquiátricos de alguno de tus padres es un factor que debes tomar en cuenta como medida precautoria. ¿Por qué? Porque tú mamaste esos comportamientos y no eres consciente a veces de ellos. Si tienes algún pariente que tiene una condición psiquiátrica diagnosticada, cuando eres pequeño mamas esos comportamientos, tú no sabes que la persona tiene alguna manera de comportarse distinta, pero cuando estás tomando una planta, eso te puede llevar a reaccionar de maneras aprendidas, que no son tuyas, pero que pueden ser maneras demasiado intensas, porque entras en un estado de shock o porque tú aprendiste a que cuando se suben los niveles de estrés en tu familia se vuelven acciones como muy violentas en tus escenas familiares y tú lo reproduces. Aunque tú no tengas una condición heredada psiquiátrica o diagnosticada, puede ser que en un ejercicio, estando dentro de un efecto de plantas, empieces a reaccionar de una manera muy primaria como lo aprendiste de chico, porque lo que la escena te va a estar ayudar a liberar es esos comportamientos que no son tuyos y además te puedes dar cuenta que no son tuyos si está bien trabajado el proceso. Pero si no, otra vez vas a poder, o sea, es posible que entres en un estado de shock, que no sepas qué te está pasando y eso es lo que te detona después en un mal viaje. Ahora, eso es lo que tiene que ver contigo, eso es lo que tiene que ver con las situaciones de tu vida. Ahorita te las puse así, te las describí nada más y en este final de clase y en la clase que sigue ya es una plática un poquito más de connect the dots. Vamos a empezar a jugar a cómo se unen todos los puntos para que tú lo tengas muchísimo más claro. ¿Cómo es que te da un mal viaje por todas estas cosas? La respuesta sencilla es, puede pasar cuando las variables se juntan. Aquí te puse la escena, la figurita que pusimos en la clase número 1, donde están las bombitas y donde hay una calaverita. No te agobies, no es, o sea, no es letal de que te vas a morir, ¿no? Pero son situaciones de peligro. Y a esto me refiero una vez que ya vimos las 4 esferas, te puedes dar cuenta que si se juntan muchas de estas variables, tú forzosamente vas a entrar en un momento de confusión y de temor. Y en ese estado entras en un mundo sin sentido. Y además vas a tener una reacción de malestar físico y ese conjunto de cosas donde no tienes idea qué está pasando, pierdes el sentido, estás desorientado, te sientes mal físicamente al grado a veces de no poderte mover y de verdad no estás entendiendo nada, eso es un mal viaje. Ahora, ¿cuáles son las variables que influyen más que otras a que estos mal viajes puedan pasar? Sí hay, de todos los que vimos, de todas las esferas, hay unos que son más recurrentes, te estoy hablando del punto de vista terapéutico. ¿Cuáles son los más recurrentes que la gente cuando está en un proceso de integración que ya pasó la experiencia de un mal viaje redacta? Una muy obvia, dosis excesiva. Si te pasas de cremas con la dosis que te tomaste, vas a saturar el sistema nervioso, vas a entrar en un estado de shock fisiológico y la vas a pasar tremendamente mal. Mentalmente vas a tener unas visiones que no entiendes nada y eso es porque la dosis es demasiado grande para tu sistema nervioso. Dosis excesiva puede ser de una planta o que mezcles demasiadas plantas en una sola tarde, en una sola noche o en un solo fin de semana y te reatasques de plantas. Puede ser un factor súper común en donde las personas tienen experiencias de mal viaje, sí. Traumas fuertes tuyos no trabajados anteriormente, es lo que te decía. Si tú vas a resolver un tema súper intenso en tu vida, que nunca le has contado a nadie, que nunca has trabajado en una terapia, que no te has dado la posibilidad de soltar y lo vas a ir a soltar con una dosis
de un agente externo que va a impactar en tu sistema nervioso, de verdad te lo pido, no lo hagas, reconsidéralo. No es el lugar idóneo para hacer esas cosas si tú no has trabajado tus temas anteriormente, te expones demasiado a que te rebase la escena. Datos de salud omitidos. Si te estás tomando inhibidores del sistema nervioso central, como muchas pastillas psiquiátricas, vas a tener un problema con la dosis, porque si vas con una persona que no tiene idea de esas cosas, va a empezar a sentir que tú vas a sentir, no, pues no me pega, y el otro dice, no, pues no le está haciendo nada, y te van a atascar como piñata para ver a qué horas detonas en un proceso. Sin esa información anterior conocida de ti, te puedes meter en un problema de mal viaje y de un malestar físico que te va a rebasar. No te expongas. Ese es uno que es muy común, pero datos de salud omitidos, ya vimos los 16 básicos que debes de decir, porque todos esos son un factor detonante. Entonces puedes regresar al slide donde vienen los de salud y esos 16 puntos asegúrate que la persona que te contiene los conoce. Carga energética de la planta y del contexto. Esto es un poco más complejo de explicar y lo vamos a ver en la clase que sigue, porque te lo voy a explicar en algo un poquito más visual, más gráfico. Pero si tú estás en una escena en donde la persona que te está dando la toma tiene enfermedad de ego, vas a tomar una planta que no sabes exactamente por cuántas manos ha pasado, cómo se cultivó, cómo se cosechó, o sea, a eso que tú te vas a tomar, qué historia trae. Y estás en un contexto en donde hay mucha soberbia y mucho ego y mucho despertar de la conciencia, pero desde un lugar muy poco aterrizado y muy poco humano con respecto al tema de compasión, compasivo hacia el otro, sino más bien como de fuerza y de mostrarme y de yo y muy volado, digamos. Si tú estás en una escena así, es muy probable que hagas una toma de dosis alta y puede pasar, que es muy común, que la planta te muestre cómo está enferma la escena en donde tú estás. Y esos son unas visiones muy feas porque no las vas a entender, porque de entrada no vas a reconocer nada de lo que está pasando ahí porque no es tuyo. Y generalmente hoy día es muy común que las cosas, sobre todo en cuestiones grupales, no se conoce la gente, no se preparan juntos, cada quien llega por su lado, nadie sabe cómo se preparó el otro. Todo ese tipo de cosas en un nivel hipersensibilizado de tu sistema nervioso vas a ser capaz de percibir un montón de cosas muy marranas y no lo vas a entender. Entonces, cuídate muy bien de en el ejercicio de elegir dónde tomas las decisiones de hacer este tipo de cosas, porque de verdad influyen un montón en temas asociados a mal viajes. Ahora, ¿qué cosas pueden agravar el momento? Si ya viste estas cuatro, y estas cuatro son detonantes muy comunes de mal viajes, y le sumas estas otras cuatro, que te voy a decir ahorita, la probabilidad de que te dé uno es muy alta. Que estés solo quiere decir que tú decidiste tomarte algo, omitiendo cualquiera de los puntos que hemos visto en las diferentes escenas, de las de esferas, perdón, y decides tomarte algo porque estás incómodo y ya quieres saber qué onda con la vida, lo que sea. Pero si estás en un momento difícil de tu vida, no te sientes escuchado, no te sientes valorado, no te sientes visto, traes problemas que no le has dicho a nadie, decides conseguir algo que no tienes idea cuánto es la potencia que trae lo que te vas a tomar o inhalar o lo que sea que vayas a hacer, y decides tomar esa acción, te estás poniendo en mucho peligro porque es muy posible que la escena te rebase, tú tal vez no hayas considerado cosas de que tener cerca para poderte estar autocuidando, y todo eso cuando haya una ausencia de un factor que necesites para hacer tierra, para hacer piso, pues si estás solo, te la vas a pasar muy mal. Y obviamente en el caso de la soledad, de hacerlo solo, sí te puedes poner en cuestiones de peligro donde atentes de que te caigas o de que te lastimes, o puede ser tal vez un poco peor, porque también hay casos.
Otra, que no te sepan contener, ya lo vimos. Si es un tema por ego, es muy peligroso porque te van a manipular psicológicamente y entonces vas a quedar atrapado en un loop y en una relación mental codependiente con la persona que te haya dado tu toma, porque tú no te sabes salir de ahí, pero porque tú tampoco te diste cuenta. Y eso es muy común hoy día en las cuestiones grupales y también en las privadas, pero sí pasa mucho. Por eso es importante que sepas muy bien en la escena y el entorno y la persona en la que estás depositando tu vulnerabilidad. Tómalo muy en serio, por favor. También las omisiones por falta de aptitudes. Si la persona que te contiene le faltan aptitudes para poderte contener, si estás en un proceso así, lo que va a pasar es que vas a padecer el proceso en cámara lenta porque la persona no va a saber cómo entrar a tu psique, a sacarte de ahí o ayudarte fisiológicamente a cómo ayudar a tu cuerpo a que pase el proceso más rápido. Y esto se vuelve absolutamente innecesario, pero obviamente no te vas a librar una vez que te da un mal viaje y estás ahí adentro. Y si alguien no tiene maneras de ayudarte a salir de ahí más rápido, pues la vas a pasar mal, mucho tiempo. Acuérdate que una dosis alta, además, normalmente en temas de plantas, pues son varias horas. O sea, tal vez las plantas más intensas pueden durar pocos minutos, pocos segundos, pero las más comunes duran horas. Estamos hablando arriba de 2 horas, hasta 8 horas. De verdad no te la quieres pasar mal. Menos de unas es un infierno, ¿ok? Tienes que tener eso en cuenta. Factores de mucho calor, mucho frío, en particular esas dos, si no se cuidan, cuando tú estás hipersensibilizado, lo más común es que se te baje la temperatura. Y en esas bajas de temperatura te da una especie como de shock térmico. Si no estás bien cuidado, eso sí puede detonar a que fisiológicamente tu cuerpo empiece a entrar en un estado de supervivencia mayor y te empieza a provocar visiones muy torcidas y muy confusas porque se está tratando de despertar, digamos, para poder restabilizarse. Entonces, esos son factores importantes. Mucho calor, al contrario, puede ser que te sofoques y que necesites que te ventilen o que estés en una escena en donde te estás cocinando y esos extremos en el cuerpo los vas a sentir el triple porque estás hipersensibilizado, entonces se pueden poner hasta cierto punto peligrosos. El contexto energético en el cual está siendo contenido, ya te lo expliqué ahorita arriba, en los 4 puntos anteriores, pero si no aparecieron arriba como factores principales y te pasa, ese siempre va a sumar en contra, o sea, va a sumar a la posibilidad de que la escena se agrave porque la escena ya está de entrada, ya no le falta tierra o le falta salud energética o salud psicológica. Y la planta lo va a mostrar. Esas son las más importantes que tienes que tomar en cuenta, por favor. ¿Qué te quiero enseñar en la siguiente clase? Te quiero explicar visualmente en qué momento me pasa que el plan va súper bien, yo voy con toda la mejor intención y de pronto termina convirtiéndose en un mal viaje. Te voy a explicar visualmente en las fases de las tomas para que puedas ir entendiendo dónde es que te quedas atorado. A eso nos vamos a enfocar la siguiente. Espero que toda esta información otra vez te dé mucho mayor contexto. Ahorita ya vimos las 4 esferas y con estas 4 esferas al menos ya tienes una foto muy completa de que este tema de los mal viajes implica muchas cosas. Es lo que me importaba que entendieras, que no son cosas que pasan porque se juntan muchos factores y es importante que entiendas cuáles son para que te cuides y para que si ya te pasó, tú solito puedas volver a leer todas las clases, todos los slides y digas, ah, claro, esto es lo que a mí me pasó, esto es lo que yo omití, esto es lo que no estaba bien en mi escena. Y esa posibilidad de clarificarte pues también te va a regalar mucha paz, la verdad. También te quiero recordar que de estas clases, bueno,
te invito a que visites la página de psicodeliaconsciente.mx. Ahí están las clases en la sección de clases libres, las vas a encontrar todas. Y también abrí un canal de YouTube porque ustedes me lo pidieron y entonces en YouTube me encuentras como Psicodelia Consciente también. Y ahí los espero, ahí viene la clase completa y una vez más, por favor, si conoces a alguien que le han pasado estas cosas, por favor, compártele esta información y nos vemos en la siguiente clase.